Sobre recomendaciones de hidratación y población. Digamos que este es un componente un poco distinto porque la parte de recomendación o de requerimientos siempre es individualizada. O sea, hay una recomendación general, pero la hidratación está en específica porque depende de muchos factores, no solo de la intensidad del ejercicio, sino de otros más. Entonces, debido a eso, ¿sí?, la recomendación es muy individualizada. Por eso, ya ahí nos iremos a medición de tasa de sudoración y relevancia para los niveles de medición. Posteriormente hablaremos una breve introducción a la concentración de sodio en sudor y relevancia para la determinación de niveles de hidratación. Esa parte será una breve introducción porque si nos adentramos mucho a ese tema, la clase pues nos tiramos 2 semanas hablando de hidratación. Ese tema es súper largo, entonces vamos a hacer como una introducción. Posteriormente vamos a hablar sobre la relación de la tasa de sudoración y gasto calórico, además de la composición corporal. Hablaremos de hidratación y la prevención de lesiones deportivas. Hablaremos de la periodización de la hidratación en el deporte y hablaremos sobre la suplementación en hidratación. Como les iba diciendo, cada componente, si ustedes se fijan, ha tocado también temas de suplementos en cuanto a cada macronutriente, micronutriente, ahora hidratación, y posteriormente ya cuando veamos la parte de suplementos no nos referiremos a proteínas, ni carbohidratos, ni hidratación, sino que ya hablaremos de los suplementos tendencia y los de rendimiento, básicamente, para no estar repitiendo tanto tema. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre la fisiología de la hidratación. Entonces, es un tema que me parece muy interesante de tratar porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a mí me gusta mucho la parte fisiológica. Siempre hago como una introducción a eso desde deportista. A veces uno se va mucho por la parte de fisiología y no toca la parte de función en cuanto a nutrición, pero esa parte sí tiene mucho que ver con la parte en cuanto a nutrición y fisiología. Entonces, básicamente, para hacer datos generales, nosotros tenemos una composición hídrica a nivel corporal, ¿cierto? Donde van a haber varios mecanismos que vamos a ver cómo se hace ese balance o esa regulación hídrica. Asimismo, entender una de las composiciones más importantes del cuerpo, que sería básicamente el líquido extracelular y el líquido intravascular. Aquí hago referencia a esta imagen, ¿listo?, donde básicamente compone ese líquido que está fuera de las células netamente y el líquido que pertenece a la sangre, ¿cierto? Entonces, desde ahí se compone pues la parte muscular, la parte de órganos, la parte del tejido óseo. Todos los tejidos tienen células, entonces hacen parte de los mismos componentes. Posteriormente vemos el líquido intersticial. Esas son las siglas pues, para que me entiendan. Ese es el líquido que no hace parte ni de la sangre ni de la célula como tal, sino que está rondando entre esas membranas, entre esos espacios, pero también hace parte del líquido corporal. Y posteriormente vamos a encontrar el líquido intracelular, que ya hace parte de las células. Entonces, el cuerpo básicamente está tratando constantemente de regular esos 3 componentes en nuestro cuerpo: el plasmático, el intersticial y el celular. ¿Okay? Entonces ahí estamos haciendo como ese análisis o ese sí, el espacio entre la sangre y la célula. Listo. Lo que pasa es que yo le puedo decir de las formas, por eso les puse acá intravascular y extracelular. Lo que pasa es que el extracelular compone también el intersticial, porque no está dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, por eso puse los 2 términos ahí. ¿Okay? Muy bien, con esa breve introducción es importante entender algo
y es el porcentaje de agua acorde al peso corporal. Entonces aquí les quiero mostrar un poquito unas características en cuanto al porcentaje de agua de diferentes poblaciones. Tenemos de niños, hombres y mujeres en categorías de delgados, eutróficos u obesos. Esta palabra yo creo que ya se las he mencionado, y si no se las he mencionado se las repito. Básicamente hace referencia a la normalidad, estar eutrófico, estar egohidratado, ¿sí? Vamos a usar esa palabra posiblemente mucho en esta parte. Y cuando hablamos de eutrófico, o sea, la composición corporal se encuentra adecuada. Entonces vamos a notar en esa gráfica algo muy interesante, y es que, ¿qué pueden notar así a general? Ustedes viéndolo así generalmente en esa gráfica. Sí, composición de agua. Tenemos tres poblaciones: niños, hombres y mujeres. Sí, básicamente, exactamente. Siempre, obviamente, la delgadez va a aumentar a la composición de agua corporal, va a aumentar el porcentaje. Los niños delgados tienen más o menos un 80% de agua corporal, los hombres 65% y las mujeres 55%. Esto básicamente es debido pues, a la cantidad de músculo que tenemos en el organismo. Obviamente la grasa no es un componente hídrico, entonces por eso, si referimos a porcentaje o composición de tejido adiposo, la población femenina tiene un poco más, por eso el porcentaje de grasa disminuye, ¿cierto? Ahora, el porcentaje de agua, perdón, disminuye. Ahora, si hablamos de niños, los niños tienden siempre a tener mucha más masa muscular, a pesar de que no se les note, y muy poco tejido adiposo. ¿Listo? Entonces ahí podemos encontrar que en cuanto a porcentaje, los niños siempre mandan en las tres tipos de diagnóstico nutricional, por así decirlo. Podemos encontrar también eutróficos, supera a las otras poblaciones, y obesos también la superan. Ya si hablamos de eutróficos, pasaría a una general de 70%, posteriormente al 60% en adultos hombres, en mujeres al 50%. Ya si nos vamos a obesos, porque si ya tenemos claro de que la composición corporal, dependiendo del sexo, influye en el porcentaje de agua, aumentemos el estado nutricional. Entonces, si hablamos de obesidad, reducirá mucho más la cantidad de agua corporal. Entonces, terminaríamos con un 45%. ¿Listo? En hombres tendríamos un 55% y en niños 65%. Y ahí viene la gran teoría de decir uno es 70% agua, porque se hace un promedio poblacional o 65%, dependiendo de la bibliografía. Entre hombres y mujeres, niños y niñas, se hace un promedio poblacional y más o menos, y de estado nutricional, y ya más o menos se sabe cuánto es el porcentaje de agua corporal de una persona en general, pero hay que tener en cuenta que siempre va a depender del estado nutricional, del sexo y de la edad. Son esos componentes tan importantes en cuanto a la composición de agua corporal que presenta un individuo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo va hasta ahí? Todo claro como el agua. Mentira, yo soy muy malo para contar chistes, pero bueno. Acá vamos a encontrar, muchachos, básicamente la distribución del agua en el cuerpo humano. Esas imágenes que están viendo en estos momentos, básicamente las adapté de una bibliografía de Colegio Americano de Nutrición Deportiva, de Medicina Deportiva. Entonces, son adaptaciones que se encuentran en bibliografías, pero esta imagen pues, en realidad existen aquí, pero no en otro lado. Pero es la misma información, solo que a mí me gusta a veces ponerle imágenes más visuales. Acá podemos encontrar en general a una persona, podemos tener que el porcentaje de agua puede ser intracelular el 65%, extracelular el 35%, si hablamos a nivel de músculos 75% y de huesos 22%. Si hablamos de peso total, el 66% promedio, lo que les decía, entre 65 y 70% del porcentaje de agua de una persona. Me parece un dato interesante porque si nosotros nos remitimos a lo que vimos al inicio de la presentación del líquido extracelular, líquido
intracelular, intersticial, se puede entender que la mayor parte de agua se encuentra a niveles celulares, o sea, dentro de nuestras células, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es curioso? Porque si entendemos que a nivel celular toda nuestra agua se reserva ahí, es tan importante la hidratación como cualquier otro macronutriente. ¿Listo? Entonces, por eso es un componente que el deportista se debe bastante, porque a veces las recomendaciones, a pesar de que sea un tema tan sencillo, o se crea que es muy sencillo, no está tan claro. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esos mecanismos. ¿Qué pasó? ¿Quieren tomar fotos? Promedio, porque recuerda que depende de la edad, del género, ¿sí? El estado nutricional. Sí, los huesos tienen agua. Ajá, los huesos tienen agua. O sea, por eso digo que es tan importante. Porque a pesar de que sí sean minerales, la mayor parte de la composición también tienen agua, porque también son cartilaginosos. Entonces por ahí pasa agua, ¿sí? Es como un tronco. Yo no sé si ustedes han visto un tronco, que ustedes lo talan y es húmedo a veces por dentro, porque por ahí transita agua también, los huesos también. ¿Listo? Son nuestros troncos básicamente. Entonces, ya cuando fallecemos y quedan así, ahí sí no hay agua, pero funcionalmente sí hay. ¿Ok? Bueno, por eso también a nivel óseo, para una amortiguación de impacto, una distribución de nutrientes, también es importante el agua. ¿Ok? Ahora, hablamos un poquito sobre esos mecanismos de la sed. Entonces, hay varios mecanismos, pero vamos a tocar primero a función renal y una generalidad. Entonces, básicamente, la sensación de sed es desencadenada cuando el cuerpo detecta un aumento en la osmolaridad plasmática o una disminución en el volumen sanguíneo. ¿Listo? Los osmorreceptores, que hacen parte del balance hídrico en cuanto a osmolaridad, ¿sí?, que se encuentran en el hipotálamo, son los responsables de iniciar esa respuesta que motiva al individuo a consumir agua. Entonces, si partimos desde esa base teórica, muchachos, básicamente a uno le da sed cuando ya está jodido, o sea, cuando ya encuentra un estado de deshidratación, ¿sí? Ahí ya uno ya, digamos que va perdiendo la batalla, porque si hablamos en términos deportivos o en términos generales, uno no debe empezar a sentir sed para consumir agua. La sed es muy relativa. Hay personas que sienten sed 24/7, otros que nunca sienten sed y no les da ganas de tomar agua, ¿no? Entonces puede depender mucho de esos receptores o esa funcionalidad del hipotálamo, o simplemente por la terquedad o la actitud de una persona, ¿sí? No necesariamente tiene que ver a niveles neurales. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Ah? Sí, es que yo estoy hablando y me da sed. Listo, voy a continuar. Ahora, hablamos un poquito sobre esos mecanismos, un poquito sobre ¿se me fue la palabra? Sí, la hormona antidiurética. O sea, por el mismo término de la palabra, la hormona antidiurética va a empezar a tratar de reservar el agua en el organismo. Yo sé que ese componente ya sería como una repetidera, porque lo vimos el semestre pasado, pero no es malo siempre repetir las cosas. Por eso, la ADH, también conocida como la vasopresina, va a ser liberada por la pituitaria en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática o esa disminución que les decía del volumen sanguíneo. Entonces, aquí podemos ver en la gráfica cómo la pituitaria va a activar la ADH para hacer esa reserva de agua o reabsorción de agua en nuestros riñones, ¿sí? Y asimismo de reabsorción de agua vamos a hacer reabsorción de electrolitos, ¿ok? Pero básicamente eso se da cuando hay una alteración en ese balance plasmático y de osmolaridad,
¿sí? Si hablamos de niveles osmóticos, pues básicamente una persona que empieza a presenciar o a tener actividades de sudoración o de termorregulación, ya el cuerpo empieza a decidir si empieza a expulsar agua o a retener agua. Esto mismo para controlar esos procesos de balance hídrico. ¿Listo? Muy bien. Vale. Traté de poner las diapositivas más grandes para que se viera mejor. Yo creo que ya no hay excusa, ¿verdad? Se ve más claro en esa. Acá, continuando con la aldosterona, ¿sí? Esta hormona es producida en la corteza adrenal, básicamente acá arriba, y regula el balance de sodio y potasio en el cuerpo, ¿sí? Va a aumentar asimismo la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los riñones, lo que también va a promover la retención de agua, ¿sí? Eso es crucial, fíjense ahí lo que dice, para el mantenimiento del volumen extracelular y la presión arterial. Si hablamos de valores, habrá diferentes valores a nivel intracelular y a nivel extracelular, ¿okay? Pero generalmente esa es una de sus principales funciones. Ahora bien, denme un segundito, muchachos. ¿Qué tal? Entonces, dependiendo de las concentraciones de iones a nivel intra y extracelular, también va a depender la función. Entonces, si se excreta potasio, ¿sí? También va a ser uno de los principales iones que van a funcionar en ese balance hídrico. Por eso, las bebidas deportivas o las sales de sodio tienden a contener ese tipo de electrolitos en su composición nutricional para promover una regulación en hidratación. ¿Qué vamos a ver? Si de verdad serían útiles la utilización de esos productos o bebidas hidratantes solamente o agua. Dependiendo de eso, vamos a analizar lo que estamos viendo en este momento. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces básicamente esa función renal, ¿sí? Van a desempeñar ellos un papel crucial en la regulación del equilibrio hídrico. Van a filtrar la sangre y ajustando la extensión y retención de líquidos de agua en función de las necesidades del cuerpo humano. Entonces, después de esa breve introducción, vamos a tocar básicamente como tal ya esa parte mecánica en función de todo el organismo a nivel fisiológico y a nivel ambiental. ¿Listo? Vamos a tocar esa partecita en cuanto a todo lo que compone la termorregulación. Ahora bien, pero antes de llegar allá quisiera generalizar con una gráfica un resumen de lo que hemos venido hablando. Entonces, así, ¿le vas a tomar fotos? Bueno, yo me espero, tranquilo, yo soy paciente. A veces pareciera que fuera corriendo, pero no. Sí, o no sé. Esta presentación es un poquito larga, pero es un chimazo, muchas cosas. Sí, yo. Son 130 diablos. No, que le aumente un poco más. 130. Pues no se ha sentido, ya vamos avanzando, ¿no? Creo que no sentí cuánto vamos. Entonces, como les decía, esa función se puede ver resumida acá. Entonces tenemos la activación renal simpática, ¿sí? La vasopresina o la ADH, lo que les decía, la aldosterona y la angiotensina 2. Entonces cada una tiene ciertas funciones de vasoconstricción, de reabsorción de sodio,
de translocación, de reabsorción de sodio nuevamente, ¿sí? Y lo que quería mostrarles acá en resumen es que todas esas funciones van a tener características similares. Que si hablamos de una de las principales o de las principales ventajas fisiológicas, vamos a encontrar cómo cada una de ellas tiende a hacer retención o conservación de agua y electrolitos, ¿sí? Conservación, como lo pueden ver, gracias a la angiotensina y a la aldosterona, debido al aumento de presión, ¿sí? Para la distribución a través del organismo y para tratar de no generar diuresis en el cuerpo humano, ¿sí? Para conservar los electrolitos, ¿sí? También se puede llevar a niveles de tejido cutáneo, es decir, la piel. Entonces básicamente por ahí también los podemos liberar. ¿Listo? Entonces por eso quería hacerles como este pequeño resumen. Aquí se ve más claramente las locaciones, las funcionalidades principales a niveles generales y la principal acción de cada uno de los efectores neurohormonales. ¿Listo? Entonces, como para que los tengan presentes, quería mostrárselos bien en la parte. Esas principales acciones fisiológicas, me faltó comentarles, que se pueden dar con o sin estar presente la deshidratación, ¿sí? Todavía no hemos hablado de los mecanismos ambientales que podrían estar impulsando al aumento de cierta función, ¿okay? Todavía no hemos llegado hasta ahí. Bueno, muchachos. Entonces, nuevamente quería hacer una mención acá, como para generalizar y resumir el tema, y es hablar sobre la aldosterona y la hormona antidiurética. Cada una va a ser funcionalidades similares, pero con una característica fisiológica distinta. Entonces acá podemos encontrar, si hablamos de la hormona antidiurética, ¿sí? Lo que les decía, el hipotálamo, ¿sí? Va a aumentar la secreción de ADH, ¿sí? Por ende va a producir la sensación de sed. El cuerpo, como tiene el aumento en la sensación de sed, va a tratar de ingerir agua. En caso de que no se dé, pues se muere, ¿cierto? Pero pues la idea es que consuma agua, ¿sí? Va a haber reabsorción de agua en el riñón, es decir, para conservar el volumen de agua extracelular, ¿sí? Porque hay una alteración en ese volumen plasmático. ¿Listo? Posteriormente va a haber un aumento de la osmolalidad sérica y un aumento del volumen sanguíneo para ver una regulación, ¿sí? Ahora, si nos vamos con la aldosterona, que era lo que quería mencionar acá también, lo que les mencionaba, generalmente pues la presión arterial baja, ¿sí? Y gracias a la concentración elevada de potasio en sangre va a haber un aumento en la secreción de aldosterona, ¿sí? Para aumentar la recepción de sodio, ¿sí? Para retener más agua y aumentar la presión, ¿sí? En niveles sanguíneos, y va a aumentar la secreción de potasio, ¿sí? Para liberarlo a través de orina, ¿sí? Para disminuir la concentración de potasio sanguíneo y así poder haber un aumento en la presión sanguínea para la reabsorción y retención de líquidos y no estar en cuanto a mucha pérdida. Listo, por eso esa parte de esas dos me parece tan importante de tocar en cuanto a funciones renales. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que sería el estado hídrico y la termorregulación, ¿sí? Digamos que tocamos esos mecanismos en cuanto a la sensación de sed, entre esa misma fisiología de hidratación, pero la fisiología no termina ahí, ¿sí? Todavía falta hablar un poquito más sobre esa termorregulación y el estado hídrico de una persona, ¿okay? Entonces, principalmente quería empezar hablando sobre esta imagen, ¿sí? Esta imagen pues fue adaptada de Ocampo, ¿okay?
2022, perdón. Si les interesa, el libro está disponible en la Nacional, si es un libro de cuanto a hidratación y balances hídricos de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bueno, ¿sí? De los temas de hidratación en cuanto a nutrición bastante interesante. Entonces, básicamente, nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la zona termoneutral, ¿sí? ¿A qué me refiero con esa zona termoneutral? Entonces, nosotros vamos a depender, ¿sí?, netamente del ambiente para si terminamos en hipotermia o hiperemia. ¿Listo? El uno exceso de calor y el otro exceso de frío, o bueno, bajos niveles de, en realidad la terminología correcta sería bajos niveles de calor y el otro altos niveles de calor. ¿Listo? Pero básicamente lo que le quería referir a esa zona termoneutral es la capacidad del cuerpo humano, ¿sí?, en donde no va a ni siquiera depender de sudoración ni orina, ¿ok?, para conservar el balance hídrico o el balance termorregulatorio. Es decir, nosotros tenemos que sudar para refrescar el organismo, ¿sí? Y en otro, también tendríamos que orinar, o si no, ¿sí?, calentar más el cuerpo humano o llevar la sangre hacia la parte central del organismo para conservar el calor en frío, y el otro en calor. Entonces, lo que quería referirles es la capacidad del cuerpo humano para mantener esa regulación sin necesidad de estar haciendo procesos fisiológicos alternos. Sería la temperatura de 27 y 32 grados centígrados. ¿Listo? O sea, a esa temperatura el cuerpo no se tiene que esforzar correctamente. Exactamente, o sea, en esa temperatura, mejor dicho, yo casi que no sudo ni conservo tanto calor. ¿Listo? Estoy medio, por así decirlo. Obviamente no le vamos a aumentar otro factor, eso es un estado base en cuanto a factor de temperatura con relación al ambiente. Por eso se llama zona termoneutral. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa parte? Sí. ¿Ah? Es como la temperatura de todo. Exacto, a nivel ambiental está en un balance. ¿Ok? Porque si hablamos de la temperatura corporal sería 36, ¿sí?, 36 grados centígrados. Pero acá estamos hablando de temperatura ambiental. ¿Okay? Entonces, si te fijas, Santi, ¿okay?, fíjate aquí en este cuadro, lo que quería hacer era cómo se mantiene una línea adecuada en la hipotermia, ya dependiendo el ascenso a temperatura, que ya se llama hiperemia, y hipotermia, disminución de las 27 grados. Entonces, diga, es el cuadro de balance que el cuerpo puede mantener niveles fisiológicos sin necesidad de conservar calor o producir sudor. ¿Ok? ¿Listo? Por eso, esas temperaturas también son muy apetecidas por las poblaciones. Ejemplo, lo que era Medellín, porque ya no es así, y ahora hace mucho más calor. Pero Medellín, hace unos 10 años más o menos, las temperaturas que manejaban entre las 27 y 32 grados centígrados, ahora ya se están subiendo a 36. Gracias al calentamiento global y la producción de fábricas en la olla que tienen allá en el Valle de Aburrá. Entonces, bueno. Exactamente. Ahora, acá les quería hablar un poquito sobre esas vías de intercambio de calor, ¿sí?, los factores ambientales y también algunas equivalencias a lo que podría aumentar la afectación y regulación del calor. Entonces tenemos básicamente unos que son de manera sensibles y otros que son de manera insensibles y otros de manera indirecta. Entonces se los voy a mostrar. Sí, aquí no se nota bien, pero esto es rosado. ¿Qué vaina de la proyección? Pero este es color rosado y estos son este también es rosado y estos son colores rojos y este es amarillo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quería mostrar? Entonces tenemos, en cuanto a directo, sería la radiación, ¿sí? La radiación directa por el sol, también la producción de calor, por la actividad que está realizando la persona, ¿sí?
La conducción está transportando energía o calor a través de la conducción, ¿sí? Y la convección, ¿ok? Básicamente tenemos los indirectos, que sería el viento, ¿ok? El viento también transporta calor, eso. Dependiendo de las temperaturas va a transportar o no va a transportar calor, ¿sí? ¿Cuáles son los indirectos? El viento, Ese es indirecto. sí. ¿Ah? ¿Quién me preguntó? Entonces, ¿pueden ver a repetir cuáles son los directos y los Listo. Voy a empezar nuevamente. Los directos. Tenemos radiación, ¿sí? En esta imagen. Radiación directa a través del sol. ¿Ok? La convección, no la casa de convección, sino la convección. Y la conducción. ¿Ok? Ya les voy a explicar. y la conducción. Conducción, conversión, sí. Hay que convertirse, muchachos. ¿Ah? Sí, porque se roba. Sí, ¿qué dice? Se las mando. Conducción, muchachos, conducción es la transferencia de calor a través de un contacto, ¿sí? Es decir, yo toco a un compañero y está caliente, me está conduciendo su calor, ¿ok? ¿Sí entienden ahí? O toco un computador y está hirviendo y me quemo, ¿listo? O toco una olla, está conduciendo el calor, ¿ok? Entonces, ejemplo, sí es directo, porque son sensibles. Ojo, son sensibles. Los directos son sensibles. Ahora, aquí en esta imagen, si ya les dije esa terminología, ¿dónde estaría haciendo conducción? En el ejemplo del ciclista. No está conduciendo la bicicleta. O sea, ¿dónde está conducción de calor? Contacto directo. Está en contacto con un plástico, con un metal, con un sillín. Entonces está transfiriendo calor de la energía que produce o retiene la bicicleta. Eso sería como cuerpo la- sensorial, ¿no? Ok, porque es como la... Es sensible, pero todos los que estoy mencionando son sensibles. ¿Ok? Boris, y caso de cuando van en un lote muy reducido, también hay ¿Un lote? pues un lote de personas. ¿Cómo Un lote cuando van varios. Varios atletas. Sí, ajá. También hay puede haber mecanismos. Sí. Y puede, Sí, siempre se da. a pesar de que no hay tanto contacto. Siempre se dan los tres procesos de calor. Digamos que el que puede no darse, chicos, presten atención, el que puede no darse sería la radiación directa. Porque pueda que yo esté haciendo ejercicio en un lugar cerrado. Pero al fin y al cabo, si hay radiación, una luz, ¿sí? Una producción de calor, ¿ok? También genera radiación. Depende, pero es más reducido. A nivel ambiental, pues siempre va a estar presente. Si yo salgo, ya me da la radiación. En ese momento estoy recibiendo radiación. ¿Cómo? Radiación reflejada, ¿sí? Es decir, no estoy recibiendo luz del sol directamente, pero las ventanas, el suelo y todo lo que refleja la luz me está dando radiación a mí en ese momento. Pero ya eso sería indirecto. ¿Ah? Sí, ese sería indirecto, ¿ok? Pero espérense, no nos separemos del tema, voy a darle un orden a eso. Entonces tenemos radiación, convección y conducción, directos, ¿sí? Otro que también hace parte de los directos sería la radiación directa, ¿ok? Si hablamos de los indirectos, sería la radiación difusada, tenemos la radiación reflejada, que si hablamos de la radiación difusa, o sería básicamente la radiación producida por las nubes, ¿ok? Cuando está nublado, uno se puede quemar, porque sigue produciendo radiación, ¿sí? No llega tan directo como a niveles de un ambiente despejado, pero aún así se produce radiación. Y si hablamos de la radiación reflejada, ¿sí? Básicamente era lo que le decía, refleja en el pavimento, en un pasto, el agua es muy reflectiva de radiación, también puede conducir energía y asimismo producir más calor, ¿ok? Y los indirectos que les mencionaba era la radiación reflejada del viento y la radiación difusa, ¿ok? Los indirectos. El viento, como les mencionaba, dependiendo de la temperatura, va a transportar calor, ¿ok? Va a transportar calor. Por eso a veces un ventilador en la costa no aguanta, porque da más calor,
¿Sí me entienden? Lo que han tenido la experiencia saben, ¿ok? Muy bien. Y la que es no sensible, pero es un proceso de termorregulación. Bien, radiación, difusión por nubes y reflexión de radiación. Exactamente. Y tenemos las no sensibles, que sería la evaporación. Pero también hace falta. Sí, pero esa es no sensible, porque tú no sientes cuando se te evapora la sangre, el agua del cuerpo. No sensible. ¿Listo? ¿Cuál es el caso no sensible? No. La única insensible es esta. La otra es que se siente. Tú sientes el viento. ¿Listo? Sientes la radiación producida por otros ambientes. Siempre se Pero siente. todas las de Todas esas. A no sensible la evaporación de ¿Ah? La evaporación. Cuando se produce la radiación a través de la reflexión por nubes. ¿Ok? Es decir, en ese momento, si ustedes se ponen a ver el cielo, no está tan despejado. ¿Sí? Pero si yo me paro allá afuera, puedo así quemarme o me dé calor por la radiación que producen las nubes. ¿Ok? Sí, clear. Muy bien. Ahora, Y los tenemos. sensibles. Los sensibles. No había los sensibles. Sí, todo eso. Ah, El único todos. no sensible es la evaporación. Antes todos son sensibles, menos. Ok. Ahora, présteme atención. Hay unos parámetros ambientales. ¿Cómo lo sería el sol, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa? ¿Listo? Esos son los parámetros ambientales que van a ver un aumento en la sensación térmica que puede presentar una persona. ¿Ok? Para que lo tengan claro. Un aumento en la sensación térmica que puede presentar una persona. ¿Sí? Es decir, El sol, temperatura. es que si unos están hablando y otros no van a entender. Entonces hagan silencio, por favor. Entonces, parámetros ambientales, pero sin lanzar el teléfono por. Ya se lo paso. A ver. Ay, otro me trata de dar Listo, muchachos. Hagan silencio y escuchen esta Parámetros parte. ambientales. Tenemos parámetros ambientales, que sería el sol, no el viento, la velocidad del viento. ¿Ok? Es importante eso, no el viento solamente, la velocidad del viento. ¿Ok? La temperatura ambiental y la humedad relativa. ¿Listo? Esos serán los patrones o los parámetros ambientales que dan aumentar o disminuir la sensación térmica que puede presentar una persona en un momento determinado. ¿Listo? Humedad. El sol, la velocidad del viento. Humedad relativa, temperatura, luz solar y velocidad del viento. ¿Listo? Parámetros ambientales, ¿ok? Que van a condicionar la sensación térmica que una persona puede presentar en X o Y lugar, ¿ok? Eso va a aumentar la sensación o disminuir la sensación dependiendo de esos factores. Ahora bien, otros que también pueden hacer esa dependencia de los parámetros de termorregulación puede ser el equipo, o la ropa o el bloqueador solar que puede llevar una persona. ¿Sí? Otros parámetros, ¿sí? Que pueden aumentar la producción de calor, que puede ser la ropa, ¿sí? O el equipo que lleva una persona, pues si no es ropa, un equipo deportivo. ¿Ok? El bloqueador también refleja y no deja que las glándulas sudoríparas funcionen de manera adecuada. Entonces, por eso, la termorregulación se puede ver limitada. Pero eso es igual con un bloqueador mineral, químico o café. Pues, Porque unos reflejan y otros absorben. no sabría decirte, pero es que no es en términos de protección UV, sino en términos de función de las glándulas. No sabría decir, ya en términos de cuál bloqueador es mejor. Porque normalmente hay minerales que lo que hacen es absorber y hay químicos que lo que hacen es reflejar. Entonces es seguro que se cae. No sabría. La verdad ahí sí no, ahí me corcha, porque no sabría exactamente cuál sería la diferencia. Pero lo que sí te podría decir es que por eso
las marcas deportivas siempre tratan de sacar ropa que sea fácil de secar, o sea, dry, y que sea termoprotector y protección de UV, para no depender de cremas. ¿Listo? También creo que eso responde un poco a también la suposición, ¿cierto? Puede ser, no sé. Pero ya es un tema como para otro video, ¿no? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, yo espero que esas cositas hayan quedado claras, no mentiras. Pero acá se las explico a niveles generales. Entonces tenemos evaporación, que sería no sensible, ¿cierto? Se evaporan los líquidos del cuerpo humano, ¿ok? Acá tenemos radiación, que puede ser la producción de calor, ¿sí? O el recibimiento de calor de la combustión o de la luz solar, o de alguna pues, producto o máquina que produzca radiación, ¿ok? Tenemos la la convección, que es la liberación o producción de calor a través del viento, ¿sí? O de algún mecanismo transitorio de calor. Es decir, por ejemplo, imagínense, es que no es difícil de... La freidora de aire. Sí, una freidora de aire. Entonces, la freidora de aire, tú puedes acercar tus manos sin tocarla y sientes calor, ¿cierto? Ahí no la estás tocando, es decir, no hay conducción, ¿sí? Pero hay convección, porque está transportando el aire a través del viento, solo con la producción de calor. Ahí quedó más claro, ¿sí? Entonces hay personas que a veces son muy calurosas y uno sin tocarlas ya siente calor, o un caballo, o un perrito también. Exactamente. Convección y evaporación también. Calor por evaporación y convección. ¿Okay? Producción de calor, de recepción solar o producción corporal. Esa conducción es cuando ya yo toco un material y conduzco el calor. ¿Listo? Un material sólido. La radiación. Sí. Sí. En ese momento la única indirecta, la única no sensible, ¿cuál sería? La evaporación. Las demás son sensibles. Yo siento radiación, yo siento convección y siento conducción, ¿sí? Si yo me toco, me siento frío o me siento caliente. Conducción. ¿Listo? Muy bien. Pero yo no me siento evaporado. Acá lo podemos ver en otra forma más sencilla. Es que esto es muy importante porque a veces uno explica la parte del calor y puede dar confusiones. Entonces acá lo vemos muy sencillamente. Transferencia de calor por radiación. ¿Quién produce la radiación? La estufa está produciendo la radiación. ¿Listo? ¿Quién está haciendo convección en ese momento? Cuando hierve el agua, ya empieza a generar calor por convección, porque tú no tocas el agua y ya sientes calor. Es la sensación de alarma que el cuerpo humano dice, no, yo no voy a tocar esa vaina. Y conducción, que si esto no fuera de un material especial, si fuera solo de metal, que es altamente conductivo, me quemaría la mano, porque produce mucho calor. ¿Okay? Entonces ahí se ven los directos a niveles generales. Está más claro, ¿verdad? Es que hay que entenderlo a nivel de física en cuanto, pues, de materiales, pero también a niveles corporales. Por eso les puse los dos ejemplos. ¿Okay? ¿Cómo vamos?